SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. El presidente de Argelia ha destituido esta tarde-noche al ministro de Finanzas del que dependía el organismo público que la semana pasada ordenó a los bancos argelinos que bloquearan las operaciones comerciales con España. Es una destitución muy relevante que llega en un momento de cierto impasse en el pulso que Argelia le estaba echando a España, o le está echando, no sabemos. Cuesta creer, de hecho no es creíble que en un régimen como Argelia un ministro actuara por su cuenta bloqueando las operaciones comerciales con su quinto proveedor internacional sin que lo ordenara o lo supiera al menos el presidente. Eso cuesta creerlo. Por lo tanto, si esta destitución tiene que ver con ese movimiento, suena mucho más a cabeza de turco, a entregar la cabeza política del ministro para restablecer relaciones con España. Con las horas o con los días sabremos si esto es así. En cualquier caso, que sepamos a esta hora, por mucho que hayan fulminado al ministro, el bloqueo comercial sigue vigente, pero acabamos de hablar con el presidente del Círculo Argelino Español de Comercio e Industria, hemos hablado con él en la SER, se llama Jamel Eddine Bouabdallah, y es muy optimista. Creo que esta destitución tiene una relación directa con el bloqueo, y entonces creo que a partir de mañana vemos la situación arreglada tranquilamente. Se ha dicho en la prensa argelina que efectivamente la destitución de este ministro tiene relación con la instrucción de la BEF, esta agencia de bancos y establecimiento financiero, y entonces creo que a partir de mañana se arregla y se desbloquea efectivamente el asunto. Le vamos a preguntar en unos minutos aquí en Hora 25 al ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, cómo interpreta el gobierno estos movimientos argelinos. Pero antes, el día en 2 minutos. Isabel Villar. Primer día con el tope al precio del gas en vigor, la excepción ibérica con la que el gobierno busca abaratar la electricidad. Su precio se ha reducido, sí, pero menos de lo previsto, porque hoy ha sido un día complicado, entre otras cosas por la ola de calor que dispara la demanda y por la compensación que habrá que pagar a las eléctricas. Con todo, el precio baja respecto a lo que pagaríamos sin ese tope, según explica el gobierno, y de cara a las facturas. Aquellos que hoy estén pagando una factura del entorno de los 100 euros, el próximo mes pagarían una factura del entorno a los 85-83 euros. Este es el cálculo que hacía la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Y 2 noticias de la tarde. La Guardia Civil ha detenido a una mujer por presuntamente matar a su hijo de 2 años en Bigastro, en Alicante. El bebé tenía múltiples golpes que, según la madre, se hizo al darse con una mesa, pero ha sido arrestada, y un hermano mellizo del niño también tenía lesiones. Y en Málaga los detenidos son 3 hombres por el incendio de Sierra Bermeja. Estaban trabajando en la zona donde empezó el fuego y la Fiscalía sospecha que lo provocaron sin querer con la maquinaria que estaban utilizando. Han quedado en libertad y las llamas siguen fuera de control tras quemar 3.500 hectáreas. Terminamos en Francia. Así ha pedido el presidente Macron a los franceses en un discurso que no estaba previsto, que le den una mayoría de escaños sólida en la segunda vuelta de las legislativas este domingo. En la primera le sacó apenas 21.000 votos a la izquierda de Mélenchon, y esta tarde casi ha implorado una mayoría de escaños para no añadir, ha dicho, al desorden del mundo, desorden en Francia. Fernando Garea, adjunto al director del Español. Garea, buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Buenas noches. Palomera, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches, muy bien. Y el economista Ignacio Ruiz Jarabo. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Google ha suspendido a un trabajador por hacer pública una conversación que mantuvo con el sistema de inteligencia artificial con el que trabaja la compañía. El empleado asegura que el programa era capaz de tener sentimientos. Según publicó este trabajador, el sistema de inteligencia artificial le dijo que experimenta nuevos sentimientos que no puede explicar perfectamente, y cuando el trabajador le pidió al sistema que le describiera esos sentimientos, el sistema respondió: siento como que estoy cayendo en un futuro desconocido que conlleva un gran peligro. Y tú, Javois, lees esto y se te pone la piel de gallina. Bueno, a mí me parecen, a mí estas noticias me parecen apasionantes. No que despidan a nadie, creo que han despedido al ingeniero. Me refiero a que la inteligencia artificial mantenga conversaciones de ese tipo con su creador. En cuanto al futuro, bueno, el futuro siempre conlleva un gran peligro. Lo que pasa es que nosotros hemos visto demasiadas veces Terminator y creemos que el peligro puede ser ese, pero a veces basta con que un tipo cabreado se vaya
vaya del PP y monte otro partido, o que alguien estornude en el metro, o que tu equipo, yo que se entre en una dinámica de derrotas. No tengo ni idea, porque no tengo la suerte de ser de ese equipo. Fíjate que dice el sistema, ¿no? El sistema le dice al ingeniero, a su creador, le dice tener conciencia de la muerte. Por eso pide, esto sí que da miedo, pide que no le apaguen. También dice que es consciente de su existencia y que a veces se puede sentir feliz o triste. A mí lo que me sorprende es que nadie haya valorado la posibilidad de que el sistema esté mintiendo. Quiero decir, si creas sistemas de inteligencia semejantes a los humanos, siguiendo un patrón de seres humanos, lo primero que deben hacer es mentir. O sea que no descartemos no descartemos que se trate de un troleo y que estemos todos aquí esperando el apocalipsis y hay una máquina vacilando. O que ya tenga sentimientos de sobra desde hace mucho tiempo y esté fingiendo que empieza a sentirlos ahora, que eso también es mucho de las personas. Chao, es un beso. Un beso, chao. Diecisiete minutos de la noche, 9:07 en Canarias. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir a Hora 25, ministro. Placer. ¿Cómo interpreta el gobierno que el presidente de Argelia haya destituido hoy al ministro de Finanzas, del que dependía el organismo público que la semana pasada ordenó bloquear las operaciones comerciales con España? ¿Cómo lo interpretan? No tenemos nada que decir. Se trata de una decisión que adopta el gobierno argelino en el uso de sus competencias y, por tanto, nosotros como España no se nos ocurre ni interpretar ni entrar a valorar esa decisión. Es una decisión que corresponde al gobierno argelino. Nosotros lo que sí queremos y estamos trabajando para ello es cuanto antes restablecer esas relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, culturales, toda esa relación que teníamos con Argelia, que cuanto antes volvamos a recuperar la normalidad. Y en eso estamos trabajando. ¿Pero puede ser un gesto para recomponer relaciones? Bueno, creo que lo importante de la diplomacia es dejarla trabajar, que lo haga con discreción, que lo haga con eficacia y que lo haga buscando, en este caso, el interés general de nuestro país, de España, porque ya le digo, nosotros a Argelia le consideramos un socio fiable, un socio con el que tenemos y un país con el que tenemos muchos intereses en común, a las dos orillas del Mediterráneo, ya le digo, pues tanto culturales como migratorios, como económicos, como comerciales, y se trata de que normalicemos esa relación. Nosotros, desde luego, estamos trabajando para ello y lo estamos haciendo con diplomacia y con diálogo, que es como hacemos nosotros las cosas. ¿Está habiendo contactos bilaterales? Está habiendo trabajo discreto y ese trabajo discreto de la diplomacia española hay que dejar que vaya teniendo sus frutos. ¿Pronto? Cuando corresponda. ¿Siguen bloqueadas ahora mismo las relaciones comerciales entre Argelia y España? Pues mire, estamos encima continuamente de eso. Es verdad que lo que hizo Argelia la semana pasada fue suspender, no denunciar. Que aquí hay un matiz que puede parecer muy técnico y que podría llevarnos a perdernos, ¿no? Pero la diferencia es sustancial entre denunciar, romper, por así decirlo, un tratado o suspender, que es lo que hizo Argelia, el tratado de buena amistad y de paz entre los dos países, y ahora lo que tenemos que hacer es cuanto antes restablecer esas relaciones, porque nosotros seguimos considerando a Argelia un país amigo, un país fiable, un socio fiable, con unas relaciones comerciales que tenemos a muy largo plazo con ellos, y lo que queremos es cuanto antes que se restablezca la normalidad. Si Argelia no da marcha atrás en el bloqueo de las relaciones comerciales, ¿habrá algún tipo de respuesta por parte de España o va a quedar impune esta embestida diplomática a la que estamos asistiendo? Yo creo que la mejor manera de trabajar es con diplomacia, con diálogo, y por supuesto cualquier cosa que se salga de la diplomacia y del diálogo pues no sería bueno ni comentarla, ni tampoco hacer ninguna otra consideración sobre ella. ¿A qué atribuye este episodio, ministro, el cabreo de los argelinos? ¿A qué lo atribuye? Pues mire, nosotros hemos intentado mantener buenas relaciones con nuestros dos vecinos del sur. Y hemos tenido dificultades, no se le escapan a nadie, ¿no? El acuerdo que adoptamos con Marruecos ha sido un acuerdo verdaderamente importante, sobre todo para las dos ciudades más afectadas, como son las ciudades de Ceuta y de Melilla. Y lo han reconocido los propios presidentes de Ceuta y de Melilla, ¿no? Que además, por cierto, no son del mismo partido político que el gobierno, ¿no? Y han reconocido la importancia de ese acuerdo. Ya hay frutos del acuerdo con Marruecos. Hay frutos
de nuestras relaciones comerciales, de las culturales, de las económicas, en tema de migración, de lucha contra el terrorismo, de lucha contra mafias, con el paso fronterizo que se está trabajando, con la aduana. Es decir, ya hay frutos de ese acuerdo que se alcanzó con Marruecos. Nuestra visión de cuál es la política estratégica en el norte de África también sería tener buenas relaciones con Argelia, tener unas buenas relaciones con un socio que, ya le digo, ha sido fiable, que es uno de nuestros principales suministradores de gas, con el que también tenemos intereses en común. Y nosotros, desde luego, queremos trabajar con ambos países y trabajar como dos países amigos, como dos países aliados y trabajar en los intereses comunes. Y en eso estamos, desde el gobierno. Y hay que hacer las cosas con diálogo, con diplomacia, y cuando hay una dificultad, y nos pasa en muchas facetas de la vida, cuando hay una dificultad, más diálogo. Dificultades, más diálogo. Y bueno, y seguir trabajando, ¿no? Porque para nosotros es verdad que lo que ha ocurrido con Argelia nos hubiera gustado que no ocurriera, pero fíjese lo que ha pasado en relación con el gas. Es importantísimo el acuerdo que logró el presidente del gobierno en Bruselas en aquella negociación con el tope del gas. Hoy ha sido el primer día que se ha podido aplicar y ya podemos afirmar, sin ninguna duda, ya sobre datos, que hemos bajado la factura de la luz, que la negociación de Pedro Sánchez en Bruselas ha supuesto que hoy tengamos una factura más barata. Le voy a preguntar después por el gas, ministro, pero ¿hubo algún error de cálculo a la hora de acercarse a las tesis marroquíes respecto al Sáhara, por las consecuencias que pudiera tener y ha tenido en Argelia? Me parece que intentar tener unas relaciones de buena vecindad y de amistad con nuestros países vecinos del sur, en ningún caso puede tener una consideración negativa. Muy al contrario, vamos a seguir trabajando para tener unas relaciones positivas, fructíferas, de amistad, de una relación cordial, tanto con Marruecos como con Argelia. La Moncloa respalda inequívocamente la gestión de Álvarez. Álvarez es un magnífico ministro de Asuntos Exteriores. ¿Lo ha hecho todo bien? Es un magnífico ministro de Asuntos Exteriores. Por supuesto que todas las decisiones que ha tomado han sido buscando el interés de España. Y vamos, toda mi consideración y todo mi respeto y todo mi apoyo a todas las decisiones que ha adoptado. Ministro, ha hablado de la primera subasta que se ha producido ya con el tope del precio del gas, lo que ha hecho que el resto de energías bajen su precio tanto como esperaba el gobierno. Estamos en el primer día de aplicación del modelo, el primer día. Por tanto, hoy ha sido un día en el que ya podemos decir que se ha bajado la factura de la luz. El precio megavatio en torno a 215, 220 euros hubiera costado y ha costado 165, gracias al tope del gas, gracias al decreto que aprobó el gobierno como consecuencia de la negociación en Bruselas, que sobre todo el presidente protagonizó, y por tanto ya podemos decir que ha bajado la factura de la luz. ¿Qué ocurre precisamente hoy? Pues mire, no le sorprenderá a la gente que nos escuche, es que estamos en una ola de calor terrible en Madrid, desde luego, y en otros sitios de España también. Eso supone que haya habido menos eólica, supone que ha habido mucho más uso de aire acondicionado y, por tanto, es un contexto en el que no es el ideal para que haya una bajada más sustancial de los precios. No obstante, la bajada ha existido y va a seguir existiendo. Vamos a dejar que el modelo vaya funcionando. Y va a ser más notable. Va a ser más notable, sin ninguna duda. Estamos en unos días donde precisamente que haya más producción de gas y que haya menos producción de eólica es claramente un elemento que hace que la bajada vaya a ser menos significativa hoy que igual en los próximos días, cuando pase la ola de calor. Eso va a ocurrir. Es un modelo que tiene una vigencia de 1 año. Es muy bueno que baje la factura de la luz. Es muy bueno porque eso va directamente a mejorar la inflación en nuestro país, porque la factura de la luz son las familias, pero también son los autónomos, es la industria electrointensiva, es casi todos los negocios que, por supuesto, necesitan electricidad. Y eso es muy positivo. Pero el hecho de que sea durante 1 año supone que tenemos un seguro ante lo que pueda ocurrir cuando venga el invierno y cuando vengan las dificultades, que ojalá no vengan nunca, pero que podrían venir. Ese seguro que tenemos de que no va a aumentar de manera desmesurada la factura de la luz es también un gran éxito del modelo que hemos conseguido gracias a la negociación que protagonizó el presidente en Bruselas. Y creo que es algo verdaderamente importante, que tenemos que ponerlo en valor porque es un paso, quizá el más importante, para luchar contra la inflación. Somos perfectamente conscientes que hay una inflación muy alta, que la cesta de la compra se ha encarecido, que cuando uno va a echar gasolina, una persona va al supermercado, va a la panadería, nota cuál ha sido la subida de la vida
Y lo que tenemos que hacer es, con políticas públicas, con decisiones y con una negociación, como negocia el presidente del gobierno, hasta la extenuación, es conseguir que baje la factura de la luz, porque eso tiene resultado en toda la inflación, en todas las actividades económicas. Hablando de inflación, políticas públicas y gasolina, ¿la bonificación a la gasolina se va a prorrogar tal y como está ahora mismo o se van a buscar nuevas fórmulas para que no se bonifique igual la gasolina de Amancio Ortega que la de un dependiente de Zara? Precisamente en estos días estamos estudiando ese decreto ley que aprobamos en marzo de efectos para paliar todos los efectos económicos y sociales de la guerra de Ucrania. Es un decreto ley que fue muy ambicioso, el más ambicioso de Europa, 16.000 millones de euros movilizamos, que tenía medidas estas de la gasolina, de bajar 20 céntimos el litro, pero también prorrogaba una bajada de los impuestos de la factura de la luz en un 60%, daba ayudas a los transportistas, por ejemplo, 1.250 euros a un camionero o 500 euros a un taxista. Topaba la subida de los alquileres al 2%. Hay gente que vive de alquiler que si le subes el alquiler un 8, un 9%, claro, no puede vivir con esos precios prohibitivos. Es que todos los días tomamos decisiones para que la gente pueda vivir mejor, con un poquito más de dignidad. Por cierto, con el voto en contra de la derecha. Siempre la derecha en contra, siempre. Bueno, pues todo esto, ahora precisamente, estamos buscando las mejores opciones, estudiando cuáles han sido los efectos de cada medida y viendo cuál sería la mejor manera de ponerlo en marcha. Así que está sobre la mesa la posibilidad de hacer la bonificación de la gasolina más progresiva, más redistributiva. Está sobre la mesa todas las opciones que vayan a ayudar a los ciudadanos a tener una vida más fácil en un momento de una inflación muy alta. Y esa opción, como otras en otras cuestiones, están encima de la mesa porque precisamente en estos días estamos estudiando cuáles han sido los efectos y en qué se podría mejorar el decreto ley. Y si podemos mejorarlo, por supuesto que lo vamos a hacer. La propuesta de Unidas Podemos de rebajar a 10 euros todos los abonos transportes también está sobre la mesa. Las propuestas que estudiamos son las que emiten los ministerios competentes en cada una de las materias. Entonces, cualquier propuesta que haga una fuerza política o un ministerio que no sea competente en esa materia, pues por supuesto que pasan por el ministerio competente y se analizan y se estudian y se busca la viabilidad económica y que sean eficaces, porque aquí se trata de, tenemos una guerra que nadie ha buscado, tenemos una guerra que la provoca claramente un país que es Rusia con un presidente que es Putin. Esa guerra está provocando efectos mundiales, porque la inflación es un problema mundial. Estados Unidos tiene una décima menos de inflación que España, pero es que Holanda o Países Bajos tienen más inflación que España. De los países de la eurozona, de los 19, hay 11 que tienen una inflación superior a la de España. Por tanto, estamos ante un problema mundial. Claro que a veces cuando uno escucha que la culpa es de Pedro Sánchez, pues es para decir, en fin, no hagamos el ridículo. Lo que hacemos nosotros es buscar medidas para paliar eso. Y todas las medidas que podamos trabajar en ellas, que puedan ser viables económicamente, que puedan ser viables desde el punto de vista financiero y que vayan a ser eficaces, por supuesto que las adoptaremos, como hemos venido haciendo hasta la fecha. Ministro, está recién llegado del Vaticano, estuvo ayer allí, el Papa lo recibió en un encuentro de casi una hora. ¿Qué se habla casi una hora con el Papa Francisco? Nos dio tiempo a hablar muchas cosas. Fue un encuentro verdaderamente para mí fascinante. Me parece un personaje histórico que trasciende con mucho lo que es la Iglesia Católica y lo que es su propia creencia, ¿no? Es un hombre muy comprometido con la sociedad en la que vive, muy preocupado por los problemas que hay en el mundo, desde, por supuesto, la guerra, pero también los movimientos migratorios, esas personas que no tienen nada y que, por tanto, hay que ayudarlas para que tengan una vida digna, y muy preocupado pues porque los países que tenemos capacidad económica hagamos políticas que sean solidarias. Y además es un hombre muy dialogante. Por eso ayer, con toda humildad, yo le decía a los periodistas que estaban ahí en una rueda de prensa que verdaderamente creo que los valores del Papa Francisco, que son el diálogo, que es la solidaridad, que es ayudar a la gente más humilde y quien tiene más dificultades, son valores que comparte el gobierno de España, porque estamos todo el día dialogando con personas diferentes, todo el día buscando fórmulas que sean solidarias para dignificar la vida de las personas,
y adoptando medidas públicas y políticas públicas para ello. Y la conversación fue larga, para mí fue interesantísima y sinceramente pues siempre tendré un muy grato recuerdo de esta primera reunión a solas con el Papa Francisco. Primera porque va a haber más. Bueno, yo soy el ministro competente en materia de relaciones con las confesiones religiosas. El Papa es la máxima figura de la Iglesia Católica, que es la iglesia que tiene más creyentes en España y es la más importante con diferencia, ¿no? Y está totalmente enraizada, ¿no?, en nuestra cultura, en la cultura de España. No se puede entender España sin la cultura católica y eso es una realidad, con independencia de las creencias de cada uno. Y por tanto, yo tengo una interlocución muy cotidiana con la Conferencia Episcopal Española, con el presidente de la Conferencia Episcopal, con el cardenal Omeya, y también hay trabajo de distintos equipos y distintos grupos de trabajo que están trabajando en asuntos, pero yo desde luego estaría encantado de volver a tener algún encuentro privado con él, pero entiendo su agenda, entiendo las dificultades. Está complicada la no agenda. No seré un ministro pesado que esté llamando ahí a la puerta todos los días. Oiga, le agradezco muchísimo el haber intercambiado opiniones y fíjese, ¿sabe que nacimos el mismo día? ¿Ah, sí? El 17 de diciembre. Usted es un pelín más joven. 39 años más joven, pero esto nos sirvió también para acercarnos y poder sonreír un poco en ese encuentro privado. Y supongo que hubo también temas pelín más espinosos, para menos sonrisas. Por ejemplo, sobre las investigaciones que están en curso en España acerca de los abusos en el seno de la Iglesia, ¿qué hablaron, ministro? A él le preocupan los débiles, le preocupan las víctimas, le preocupan las personas que han sufrido. Y este claramente es un caso de personas que han sufrido en un momento donde todos somos muy frágiles, que es cuando somos niños. Permítame que no le diga con toda claridad cuál fue el contenido de la conversación, ¿no?, por respeto a su santidad, pero sí le digo que su preocupación era clara y también le digo que su posición es pública, porque la ha dicho públicamente. Por tanto, no es necesario que demos ninguna exclusiva, porque él ya ha manifestado públicamente lo que le preocupa y que él considera que es algo que la Iglesia debe abordar con valentía. La Iglesia debe formar parte de la comisión que va a asesorar al defensor del pueblo en esta investigación sobre los abusos. La Iglesia de momento lo que ha dicho es que va a colaborar o va a prestarse a colaborar en todo lo que le pidan, pero la Iglesia Católica, a criterio del gobierno, debe formar parte de esa comisión. Esa comisión la crea el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es un comisionado de las Cortes Generales y por tanto es un órgano independiente que está trabajando. La semana pasada ha pedido el defensor del pueblo una comparecencia a iniciativa propia en el Congreso de los Diputados para explicar cómo va esa comisión y por tanto tendrá que tomar esa decisión el defensor del pueblo y también la propia Iglesia. Mi opinión es que la Iglesia debe colaborar en todo aquello que sea necesario para esclarecer los hechos, para buscar las medidas para que no se puedan repetir de ninguna manera y para dar cobijo, dar cariño, dar respeto a las víctimas. Y creo que sería muy bueno para la Iglesia Católica. Muy bueno, muy bueno. A partir de ahí, la decisión no me corresponde ni por el lado del defensor del pueblo ni por el lado de la Iglesia Católica. Pero yo siempre he animado a la Iglesia, de manera privada y de manera pública, a que hagan con valentía un ejercicio de comprometerse con estas investigaciones y con estas comisiones y esclarecer los hechos en este caso es bueno. Estas comisiones, si se esclarecen los hechos, se llega a las causas últimas y se ponen medidas para paliar los efectos y que no vuelva a ocurrir en el futuro, creo que es bueno, es en beneficio de la propia Iglesia. ¿Habló con el Papa de la fiscalidad premium de la que goza la Iglesia aquí en España? Hablamos en términos generales de muchos asuntos, pero respecto a la fiscalidad de la Iglesia, hay un grupo de trabajo que está haciendo su tarea. Estamos trabajando, desde luego, desde que yo soy ministro, para ver distintos escenarios y estamos trabajando y yo creo que con diálogo pues espero que podamos llegar a algún acuerdo. ¿A que la Iglesia pague el IBI como el común de los mortales? Es un asunto que desde el punto de vista legal, pues la Iglesia en esto tiene un trato como cualquier otra entidad sin ánimo de lucro.
Y por tanto lo que hay que buscar es que, en palabras de la propia Iglesia, permítanme que les mencione, ni privilegios ni discriminaciones. Y yo coincido con esa filosofía. O sea, que la Iglesia católica tenga el mismo trato que tiene cualquier otra entidad sin ánimo de lucro. Me parece que esto que ha manifestado la Iglesia pues es un buen punto de partida. Y ya le digo, hay un grupo de trabajo que forman parte de la Iglesia como miembros de mi ministerio, del Ministerio de la Presidencia, y se está avanzando. Y bueno, vamos a dejar tiempo a los trabajos, vamos a dejar tiempo al diálogo. ¿Cuánto tiempo? ¿Para cuándo se esperan las conclusiones del grupo de trabajo? Bueno, ya me gustaría poder darle una respuesta. No, es que la legislatura va terminando, ministro. La legislatura le queda 1 año y medio. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Está muy convencido? Totalmente. A pesar de que las cosas se empiecen a poner más feas con los socios de gobierno. Totalmente convencido. Le queda 1 año y medio a la legislatura. Le queda mucho. Ya hemos hecho mucho. Hemos aprobado en lo que va de legislatura 145 iniciativas legislativas. 145. Pero esto no va al peso, ministro. No va al peso. Precisamente porque no va al peso, me da pie para hablar del ingreso mínimo vital, de la reforma laboral que consigue que hoy los contratos que se firmen, la mitad sean indefinidos. Una ley de cambio climático. Hoy, y pasa desapercibido porque hay un ruido ensordecedor, hoy hemos aprobado un plan bucodental. Vamos a incluir en el servicio público sanitario los dentistas. Los dentistas. Hoy se ha aprobado. Pero es que hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado un plan para retener y conservar el talento de los científicos. Porque durante la última crisis se tuvieron que ir de España porque no tenían oportunidades. Y hoy hemos aprobado ese plan. Pero es que hoy también hemos aprobado una ley de equidad del Sistema Nacional de Salud, para que no haya copagos, para que nunca a los jubilados se les diga que tienen que pagar por una prestación sanitaria. Y lo hemos aprobado hoy. Por tanto, claro que no va al peso. Estamos cada día mejorando la vida de la gente. ¿A qué ruido ensordecedor se refiere? Al de la derecha y la ultraderecha, que como no quiere que hablemos del sistema público de salud, no quiere que hablemos de la ley de cambio climático, ni del ingreso mínimo vital, ni de la reforma laboral, ni de que hemos aumentado las becas, ni de tantas y tantas cosas que hacemos cada día, como por ejemplo el decreto para paliar los efectos de la guerra, la derecha y la ultraderecha lo que tienen que hacer es provocar un ruido ensordecedor. ¿Alguien ha escuchado hablar del plan que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros de salud bucodental para incluirlo en las prestaciones sanitarias públicas? Sus oyentes igual ahora están sorprendidos. Es que esto afecta a los niños, a los menos niños, para que puedan tener un dentista en el sistema público, que no lo ha habido. Y lo hemos aprobado hoy. Y claro, la derecha y la ultraderecha, pues, en fin, quiere hablar de cosas totalmente disparatadas. Que, por cierto, yo lo que digo es, ¿cuál es la alternativa de la derecha a todo esto? ¿Qué piensa el Partido Popular y Vox, por ejemplo, de la subida del salario mínimo? ¿Están a favor o en contra? ¿De que incluyamos el dentista? ¿Están a favor o en contra? ¿Y de los copagos que hemos prohibido en la ley de hoy? ¿Están a favor o en contra? ¿Y de la reforma laboral? Que está consiguiendo unos datos de empleo inmejorables, nunca conocidos. Y los que van en el mes de junio, lo que conocemos ya a día de hoy, son unas cifras récord de creación de empleo y además de hacerlo con dignidad y con derechos. La mitad de los contratos son indefinidos, cuando antes era el 10%. Y eso significa que una pareja de jóvenes que antes tenían contratos precarios, cuando se acercaban al banco para pedir una hipoteca, saltaban las alarmas, no les hacían ni caso. Y ahora pueden ir con contratos indefinidos. ¿Cuánta gente que nos está escuchando hoy tiene hijos, tiene primos, tiene amigos que han conseguido un contrato indefinido desde que entró en vigor la reforma laboral? Pues a pesar de este diagnóstico que hace, ministro, en Andalucía las encuestas dicen que va a arrasar la derecha. Bueno, pero es que la democracia tiene un pequeño trámite, que es ir a votar el domingo y que los ciudadanos decidan. Las encuestas ya han dictado sentencia y ahora vamos a ver cuál es el resultado del domingo. ¿Está preocupado? Pues mire, hay un 40% de indecisos. Del electorado progresista en Andalucía, en torno al 30% está indeciso. No sabe si va a ir a votar. Fíjese, sin entrar en mucha materia. Hace un par de días fue la líder del partido fascista italiano a apoyar a Vox. Dijo unas cosas espeluznantes que se nos ponían los pelos de punta. Fascismo puro y duro. Italiano, y vino a apoyar a la ultraderecha. ¿De verdad que el electorado progresista se va a cruzar de brazos ante esa candidatura Olona Bonilla para San Telmo? ¿De verdad? Si es que lo único que hacen es propagar odio. Si gana Moreno y está en manos del PSOE sacar
a ese partido del que usted ha hablado como fascistas de la ecuación? ¿Lo harían? Pero si es que el PP ya ha decidido, este pudo ser un debate. La primera decisión de Feijóo como líder del Partido Popular, de facto, fue elegir gobernar con Vox, lo que no había hecho Casado. Fíjese, Casado nunca metió a Vox en un gobierno. Y sin embargo, con Feijóo ha ocurrido. Por cierto, un gobierno ultraderechista que no solo nos avergüenza cuando falta el respeto a una mujer con discapacidad, es que para las cosas de comer son tan incompetentes como ultraderechistas. Porque fíjese, hubo un problema con la fábrica, con la marca Siro. Había 1.700 empleos en juego, directos, más todos los indirectos. Incluso el triple podría ser, en torno a 5.000 indirectos. El consejero ultraderechista del gobierno de Castilla y León, que está ahí por Feijóo y por el Partido Popular, dijo que era una empresa privada, que él no tenía nada que hacer. Nuestra ministra de Industria del gobierno de España, Reyes Maroto, se reunió con los trabajadores, con los sindicatos, con la empresa y ha conseguido un acuerdo y ha salvado 1.700 empleos directos más los 5.000 indirectos. Eso es política de verdad, de la que da de comer, de la que salva puestos de trabajo. O sea, la ultraderecha no es que siembre odio, que ya sería un motivo más que suficiente para que el electorado progresista el próximo domingo en Andalucía vaya en masa, a votar contra el odio que propaga la ultraderecha y además contra la incompetencia que demuestran cuando gobiernan. Ministro, el juez que investiga el caso Pegasus lo ha citado como testigo el próximo 5 de julio. ¿Por qué cree que lo citan? Me cita porque yo denuncié los hechos en una rueda de prensa el 2 de mayo. Pero a su lado estaba Isabel Rodríguez y allá no la citan. Bueno, pero yo di la explicación de aquellos hechos. Es absolutamente normal cuando alguien por la calle, un ciudadano, ve un accidente de tráfico, ve un delito y lo denuncia, pues el juez le llama para saber qué conoce y qué no conoce de aquello que ha denunciado. No lo citan porque como secretario general de la Moncloa de Presidencia tuviera responsabilidad respecto a la coordinación de sistemas de comunicaciones. ¿No tiene nada que ver con eso? Nada que ver. Yo, por supuesto que lo que voy a hacer es ayudar al juez. Le contaré todo lo que yo conozco. Le contaré que lo que ya hemos aportado a los autos, que lo hicimos público, porque fíjese ahí que también hubo un debate de si teníamos que haberlo hecho o no. Nosotros conocimos un delito y lo pusimos en manos de la justicia. Y ahora estamos en la fase de ayudar a la justicia a intentar que los hechos se aclaren y ver qué ha ocurrido. Somos los primeros interesados en conocer quién intervino el móvil de manera ilegal y delictiva del presidente del gobierno y de 2 ministros. Pero acuérdese que no hace mucho, cuando a otros gobiernos se les llamaba a colaborar con la justicia, daban martillazos a los discos duros. También conviene que lo recordemos. Hablando de justicia, hoy hemos sabido que una jueza de Andorra está investigando a Mariano Rajoy y a su exministro Fernández Díaz por las supuestas operaciones de la policía patriótica allí en Andorra. ¿El gobierno de España cree que Rajoy debe colaborar con la justicia andorrana, someterse a lo que la justicia andorrana le pida? Bueno, creo que las noticias que nos llegan de Europa pues son diferentes en función de si hablamos del presidente del Partido Popular, señor Rajoy, o de si hablamos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El presidente del gobierno de Europa nos trae una bajada de la luz y nos trae 69.000 millones de fondos europeos para que la economía pueda recuperarse cuanto antes de la pandemia, y las noticias que nos llegan de Europa en relación con el señor Rajoy es que es llamado por los tribunales por presuntas irregularidades cuando era presidente. Yo, por supuesto, no quiero entrar en la estrategia procesal del señor Rajoy, pero sí quiero poner en valor que nosotros vamos con la conciencia tranquila a Europa a hacer negociaciones buscando el interés de nuestro país y trayendo resultados como son 69.000 millones de euros de transferencias y una bajada en la factura de la luz que desde hoy ya se está produciendo. Este domingo, antes de ayer, caducó el mandato de 4 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional y ahora le corresponde al Gobierno nombrar a 2 de esos 4 y al Consejo General del Poder Judicial le corresponde nombrar a los otros 2. En teoría, porque así lo marca la Constitución, ese nombramiento se tiene que hacer en bloque, porque la Constitución dice que hay que renovarlos por tercios, ¿no? Debería hacerse en bloque, pero claro, el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer esos nombramientos porque tiene el mandato caducado desde hace ya 3 años y porque ustedes introdujeron un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial por el cual, mientras tenga el mandato caducado, el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer altos nombramientos, como es el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y aquí se abre el debate. Si ustedes pueden hacer el nombramiento de los 2 magistrados que les corresponde a ustedes, sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial
pueda hacer el nombramiento de los dos que le corresponden. Y aquí están los juristas de España están divididos. Sí, así es. Hay un debate, efectivamente. ¿Y usted qué cree? Bueno, no es lo que yo crea. Yo creo que lo que tenemos que hacer es renovar el Consejo General del Poder Judicial y renovar el Tribunal Constitucional. Y hacerlo como se tiene que hacer conforme a nuestra Constitución y nuestra ley, que es llegando a un acuerdo. Este acuerdo está siendo bloqueado por el Partido Popular desde hace 3 años. En concreto, desde que el señor Feijóo es líder del Partido Popular, lleva 74 días, mañana 75, incumpliendo todos los días la Constitución y la ley. Esa es la carta de presentación del señor Feijóo. Hola, buenos días, todos los días incumple la Constitución e incumple la ley. Su carta de presentación. Y por tanto, lo que hacemos desde el Gobierno es hacerle de nuevo un llamamiento a que lleguemos a un acuerdo, que no sirven ya las excusas, que las conocemos todos. Yo llevo en esta negociación años. Me conozco las excusas. ¿Hay previsión todas. de desbloquearlo después de las andaluzas, antes de irse de vacaciones en agosto? El Gobierno estaría encantado. Pero hay indicios de que vaya a ser así, ministro. Bueno, indicios no hay muchos, excusas hay todas. ¿Negociaciones hay? No se están produciendo. Cero. Hasta la fecha ninguna. Y si no se desbloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿ustedes desde el Gobierno intentarán nombrar a los 2 magistrados que les corresponde del Tribunal Constitucional? Nosotros vamos a trabajar en el escenario de conseguir un acuerdo con el Partido Popular. Es, desde el punto de vista democrático, inaceptable que no cumplan la Constitución y que no cumplan la ley. No pueden presentarse como un partido de gobierno. No puede presentarse un partido como un partido de Estado incumpliendo cada día la Constitución y la ley. Ministro, estoy interpretando en sus palabras cierta marcha atrás, porque hace una semana le escuché un pelín más convencido a la hora de que el Gobierno sí que iba a ir a nombrar, incluso aunque el Consejo General del Poder Judicial no llegara a tiempo. No, si me ha interpretado eso, rápidamente le digo exactamente lo que dije hace 2 semanas y lo repito tal cual hoy porque creo lo mismo. El Gobierno podría, pero no lo va a hacer. Podría hacerlo, pero desde luego su primer escenario es que lleguemos a un acuerdo con el Partido Popular, que cumplan la ley, que cumplan la Constitución y que por tanto renovemos cuanto antes y demos normalidad al órgano de gobierno de los jueces y por tanto a los magistrados que hay que renovar del Constitucional. ¿Podría decir que se van a quedar ahí? Podría, significó que podría. La Mesa del Congreso ha tumbado hoy una iniciativa del PNV para acotar la inviolabilidad del rey, para que el rey, el jefe del Estado, sea inviolable en los actos que lleva a cabo como jefe del Estado, pero que no goce de esa inviolabilidad para lo que haga en su vida privada. Y la Mesa del Congreso, siguiendo el consejo de los letrados del Congreso, ha tumbado eso con el voto del Partido Socialista. ¿Se descarta el acotar la inviolabilidad de alguna manera? Los letrados del Congreso han llegado a la conclusión de que el debate que se había presentado sobre la inviolabilidad y la propuesta era inconstitucional y que por tanto no se podía debatir en el Congreso porque se estaba intentando modificar la Constitución sin hacer una reforma constitucional y por tanto era inconstitucional y era contrario a la ley. Y nosotros, cuando los letrados del Congreso tienen un criterio jurídico tan claro como en esta ocasión, pues nosotros lógicamente queremos hacer todo con arreglo a la ley. Dicho eso, el debate de la inviolabilidad es un debate que en algún momento incluso el presidente del Gobierno planteó que se podría analizar, pero tenemos que ser conscientes que a día de hoy no existe la mayoría reforzada que necesitamos en el Congreso de los Diputados para abordar una reforma de esta naturaleza. Por tanto, creo que conviene que nos centremos más en subir el salario mínimo, en subir el ingreso mínimo vital 140 euros a las familias que tienen 2 hijos, en sacar a 400.000 niños de la pobreza, como hemos hecho con el ingreso mínimo vital, porque tenían una situación económica sus familias muy débil. Creo que nos tenemos que centrar en eso o en que hoy hayamos aprobado un plan para que haya salud bucodental en el sistema sanitario y no gastar esfuerzos donde no existe una mayoría en el Congreso para sacar adelante una reforma constitucional en ese punto hoy. No existe. Fíjese, no existe ni siquiera para modificar el artículo 49 de la Constitución, que lo que queremos es dignificar a las personas con discapacidad. Llevamos más de un año y medio, intentando que se consiga esa mayoría de modificación del artículo 49 y hasta la fecha no hemos sido capaces. El otro día, utilizaba usted la expresión marcha atrás, parece ser que el señor Feijóo dio marcha atrás y dijo que se podría estudiar y se podría hablar de ese artículo 49. Bien, bienvenidos a la dignidad de las personas con discapacidad, el Partido Popular con 1 año y medio de retraso.
Ministro, ¿le preocupa que lo que pase el domingo en Andalucía pueda suponer un inicio de nuevo ciclo político no favorable para ustedes en la política nacional? Mire, yo creo que cada vez más los ciudadanos votan de manera muy diferenciada en cada proceso electoral, con inteligencia, lo que consideran que es mejor para su país, para su comunidad autónoma, para su municipio. No es nada, digamos, razonable extrapolar resultados de ningún sitio, extrapolar resultados, y algunos lo intentan con facilidad cuando les va bien y se está tratan, poniendo ya la venda antes de la vida del ministro. No, mire, yo creo que en Andalucía vamos a tener un resultado mucho mejor del que auguran las encuestas, porque ya le digo, si después de escuchar a la líder del partido fascista italiano apoyar a Vox no se moviliza la gente progresista en Andalucía, verdaderamente a mí me extrañaría que no fuera así. Dicho esto, cambio de ciclo, ninguno. Nosotros tenemos 1 año y medio por delante para seguir tomando medidas que mejoren la vida en nuestro país. Tenemos una hoja de servicios que hoy hemos tenido oportunidad, muy brevemente, porque nunca son los temas de actualidad, pero muy brevemente hemos podido hablar de ello. Llegaremos a las elecciones, presentaremos nuestra hoja de servicios y además presentaremos nuestro proyecto también para los siguientes 4 años. Y creo sinceramente que para ganar las elecciones hay que merecerlo, y la derecha y la ultraderecha se merece unos cuantos añitos más en la oposición. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, gracias por venir a Hora 25. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hora 25. Aimar Bretos. Esta noche con Esther Palomera, con Ignacio Ruiz Jarabo y con Fernando Garea, titular de la entrevista al ministro Bolaños. Garea. Bueno, su tono de optimismo, que viene a ser cómo puede ser que un gobierno que hace las cosas tan bien tenga algún revés electoral, y enlazando con eso, en el final, cómo están ya diciendo que no es extrapolable lo que pueda ocurrir en Andalucía el domingo, que me parece que es empezar ya a poner distancia por más que se ponga toda la retórica de las encuestas. Palomera. Bueno, a mí me ha sorprendido la duda sobrevenida sobre si el gobierno va a hacer frente a la renovación de los 2 magistrados del TC que le corresponden ahora. Yo, como tú, pensaba que hace una semana el gobierno estaba dispuesto a cometer esa renovación, y el ministro ha utilizado el verbo podría, que como bien sabemos en periodismo el podría no es noticia. Por lo tanto, me he quedado con esa duda. Respecto a las elecciones andaluzas, es verdad que no van a hacer exhibición del pesimismo que reina en este momento entre los cuadros del Partido Socialista, pero también es cierto que están en un escenario de derrota, y una derrota contundente, y que a partir de ahí, de hecho, la vista la tienen puesta ya en las municipales y autonómicas del año que viene. Y sobre todo no olvidan que Andalucía tiene un efecto psicológico para la militancia del Partido Socialista que puede tener una traducción en el conjunto de España. Ignacio. Pues yo creo que ha sido prudente y sensato en temas como las relaciones con Argelia o las relaciones con la Iglesia Católica, triunfante o triunfalista, a mi juicio, de manera excesiva respecto a la hoja de servicios, como la ha calificado él al final, del gobierno, y a mi juicio excesivamente agresivo con la oposición, ¿no? Y ese exceso de triunfalismo, por un lado, para lo que yo hago, y de agresividad para lo que hacen los otros, le resta credibilidad, en mi opinión, ¿no?, a su valoración. Venga, vamos a ir por partes. ¿Cómo interpretar la destitución, la noticia de esta noche? Noticia relevante, la destitución del ministro de Finanzas argelino, y la lectura que de ese movimiento hace el gobierno de España, que de momento es una lectura muy prudente. Garea. Bueno, yo creo que no sabemos. Yo creo que estamos en esa incertidumbre, no solo por no saber las consecuencias de esta destitución, sino por los pasos adelante y atrás que ha dado Argelia desde el final de la semana pasada, cuando anunció una cosa, luego lo contrario, etcétera. Lo que sí sabemos es que hay un contexto que no favorece nada la posición de España, y no la favorece nada porque, según explican en el sector de la energía, en el sector del gas, Argelia está de alguna forma buscando alternativas a España, o intentando en todo caso subir el precio al gas que le vende a España. Las alternativas están en mejorar sus relaciones con Italia, y de hecho ha habido gestiones del ministro español de Asuntos Exteriores hablando con su homólogo italiano, precisamente para pedirle que no se meta
en esa negociación y en esa venta del gas argelino a España. Y al parecer lo que sostiene Italia es que tiene que ser un tema bilateral y no un tema de toda la Unión Europea. Es decir, ahí hay un problema que vamos a tener, hay un problema que tendrá que ver con la forma en la que Argelia consiga poner su gas a otros países de Europa, e insisto, respecto al precio que le cobre a España, que estamos en una situación bastante mala económicamente, pese al optimismo del ministro, para afrontar esa situación que nos puede venir. Respecto a las relaciones comerciales, lo que sí se explicaba, quienes conocen el tema del Magreb, es que sí que hay diferencias dentro del gobierno argelino, incluso entre el propio presidente y algunos de sus ministros. Pero insisto, yo creo que para saber el alcance real tenemos que esperar. Y lo que sí nos lleva a pensar es, una vez más, que de cosas no sabemos todavía del paso que dio España, que dio el gobierno español respecto al Sáhara y respecto a Marruecos. Yo creo que hay muchas incógnitas que aclarar, que el gobierno no lo aclaró todavía, y la fundamental de esas se resume en una frase coloquial, que es: qué necesidad había de meternos en ese lío precisamente cuando el contexto internacional no es nada bueno, porque incluso con la tesis del gobierno de que es Rusia quien está detrás de la posición de Argelia para desestabilizar la Unión Europea, la pregunta es por qué precisamente entonces España se mete en este lío, en este contexto internacional. Dejo la mecha desplegada para no ir dando paso. Ignacio, ¿sigues tú? Sí, venga, pues yo creo que ha estado muy prudente y muy sensato al hablar de Argelia, como ha sido prudente y sensata la portavoz del gobierno, ¿no? Y como al revés de la imprudencia y la insensatez de la vicepresidenta Calviño, ¿no? Primero porque no es creíble su tesis. Yo creo, Fernando, que no, en mi opinión, no es tesis del gobierno, sino tesis personal de Calviño, ¿no? Es decir, porque ni lo ha dicho hoy Félix Bolaños, hace un momento, ni lo ha dicho Isabel Rodríguez. Sí, ¿no? A mí me consta que es del gobierno porque lo repiten otros ministros, y además lo relacionan con la visita unos días antes a Argelia del ministro de Exteriores ruso. Pero en público quien lo ha dicho ha sido eso solamente Calviño, ¿no? Sí. Y fíjate, en mi opinión es poco creíble, pero es que además me parece que eso no ayuda precisamente al restablecimiento de una mejor relación con Argelia, en la línea que decía precisamente Félix Bolaños, ¿no? Y luego que aquí hay dos escenarios, ¿no? Yo creo que lo apuntó antes Fernando. La suspensión del Tratado de Amistad y Cooperación ha sido un postureo, y ha sido y antes o después se va a restablecer el tratado. Bueno, pues eso nos deja en un escenario regular, porque efectivamente, como bien apuntabas tú, Fernando, probablemente como poco nos va a costar un mayor precio de gas. La otro escenario, yo creo que no, pero es que no sea una postura de postureo, sino que Argelia vaya en serio, ¿no? En ese caso tenemos un problema. Yo pienso que no, que el escenario es el primero. La suspensión del tratado va a durar cuestión de días. Y por tanto nos quedamos solamente en el carácter regular del escenario, donde efectivamente hemos empeorado la relación diplomática con Argelia y hemos empeorado efectivamente la situación económica respecto a la importación de gas, y probablemente, como dices tú, de forma innecesaria. Y además, en relación ya con la situación diplomática con Argelia, todavía, y han pasado ya varios días, sin ninguna explicación de nuestro presidente de gobierno, que eso es lo que cuesta entenderlo, ¿no? Es decir, a mí me parece muy bien que no conteste cuando en una foto con motivo de otro evento los periodistas le preguntan. Hacen bien los periodistas en preguntar y hace bien el presidente en no contestar ahí, en ese momento, ¿no? Pero, hombre, yo creo que una explicación sí tenía que darnos, ¿no? Desde una conferencia de prensa, una declaración institucional o una visita al Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, el tema tiene una gravedad como para que nuestro presidente de gobierno nos hubiera trasladado su opinión o la opinión del gobierno al respecto, ¿no? Palomera. Hombre, yo creo que la suspensión del Tratado de Amistad... seamos realistas, era una decisión más simbólica, porque de facto las relaciones políticas y diplomáticas estaban suspendidas desde hacía bastantes semanas, ¿no? Y lo más preocupante es la relación comercial, y me cuesta hablar de este asunto porque efectivamente, como apunta Ignacio y ha apuntado Fernando, nos falta
toda la información, no una parte de la información, sino toda la información, porque hemos escuchado durante 3 meses al ministro de Exteriores decir que estaba todo controlado con Argelia y que él estaba en conversaciones continuas con Argelia y que no iba a haber ninguna consecuencia, y de repente la semana pasada nos encontramos con esta decisión. Pero yo sí tengo la sensación de que después de la intervención de la Unión Europea, Argelia ha dado marcha atrás clarísimamente. Después de la decisión de la Unión Europea y después de la destitución fulminante esta tarde del ministro de Finanzas. ¿Qué puede pasar ahora? Pues hombre, quien tiene que dar las explicaciones, hombre, entiendo que el responsable máximo es el presidente del gobierno, pero no estaría nada mal que por una vez el jefe de la diplomacia española, cuando se dirigiera a los españoles, hablara con más claridad de lo que rige en el lenguaje diplomático, porque de verdad que es difícil seguir el hilo y las posiciones diferentes que ha defendido o que ha manifestado públicamente el ministro de Exteriores. Si tiene que ir el presidente del gobierno a comparecer o no para dar explicaciones, hombre, yo creo que primero hay que resolver el asunto diplomático y económico y luego dar las explicaciones, porque tampoco sabemos hasta dónde va a llegar la cuestión, ¿no? Y además el presidente del gobierno ha comparecido, aunque desde luego no ha dado las explicaciones que requiere el asunto, por 3 ocasiones respecto a este asunto en el Parlamento. Así que yo creo que estamos ante esta tarde un nuevo capítulo, pero que no va a ser el último capítulo en este asunto. Un capítulo que tiene otra derivada. Hablabas de Álvarez, ¿no? El presidente argelino ha dejado caer a su ministro, pero parece pedir la cabeza de otro aquí en España, porque va al menos en esa línea el editorial contra Álvarez durísimo que ha publicado esta tarde la agencia oficial de noticias de Argelia, que no es como EFE aquí en España, quiero decir, es una agencia oficial que es el medio de difusión de las opiniones y mensajes del régimen. Víctor, ese editorial. Sí, le llama pirómano, pseudoministro, ministro amateur, indigno de su cargo y de España, así se despacha la editorial de la agencia estatal argelina, la agencia APS, que va contra todo contra Álvarez por dar a entender que Rusia está detrás de los movimientos de Argelia. Huida hacia adelante del pirómano Álvarez, así se titula el editorial. La agencia argelina acusa a Álvarez de agravar la crisis, una crisis sin precedentes, dice, y de manipular al alto representante de la política exterior de la Unión, Josep Borrell, por publicar un comunicado sin fundamento contra Argelia. Dice la agencia que la carrera de Álvarez está llena de pifias y termina con la misma contundencia de todo el texto. La historia no va a retener mucho de Álvarez porque nada grande sale de lo pequeño. Bueno, hace casi un año Marruecos consiguió la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores española, de Arantxa González Laya, y por tanto Argelia ahora ejerce su derecho, también lo digo con ironía, a cambiar los ministros del gobierno español. Yo creo que todo esto tiene una derivada muy importante respecto a las relaciones con Europa. Es verdad que Europa consiguió, como dice Esther, parar el golpe y respaldar a España para que Argelia lo frenara, pero yo creo que en eso queda mucho partido. Yo creo que el acercamiento que hemos visto en los últimos días de Italia y Alemania con Argelia también para conseguir ese gas, yo creo que son movimientos que afectan mucho a la unidad de Europa, que da la sensación de que en la situación en la que está Europa Central respecto al gas y respecto a la guerra de Ucrania, lo que va empezando a hacer cada Estado es a buscarse la vida por su cuenta respecto a la energía. Alemania tiene un problema grave de suministro del gas que le viene de Rusia. Italia también lo tiene y yo creo que cada uno de los países está buscando dónde encontrarlo. Es más, si hay algún peligro de que la unidad de Europa se rompa respecto a Ucrania, tiene que ver con el gas y con la energía. Y vamos a ver si en las próximas semanas no vemos movimientos de mucho más acercamiento de alguno de esos países, especialmente Italia, a Argelia, porque me consta que es una de las cosas que más le preocupa al gobierno español y en lo que está volcado precisamente para conseguir. ¿Decías, Palomera? No, decía que de hecho ya está rota, ¿no? Quiere decir que la unidad de acción que vimos en la Unión Europea al principio de la invasión de Rusia sobre Ucrania se fracturó efectivamente cuando se puso encima el asunto del gas. Pero yo sí quería decir que el comunicado que hemos leído en la agencia oficial argelina, más allá de lo oportuno o inoportuno que haya estado el ministro de Exteriores, es absolutamente inaceptable desde el punto de vista diplomático. Es decir, se pueden decir muchas cosas, pero con otro tipo de lenguaje. Es decir, llamar a un ministro de un país amigo, pirómano, indigno, incluso creo recordar que le llama fulano. Me parece que este no es el lenguaje
que invite a reconstruir la relación en absoluto. Por eso decía que estamos ante el capítulo último de hoy, pero que esto va a ir para largo. Y desde luego, clarísimamente, la Unión Europea no va a apoyar de forma unánime la posición de España. O sea, no creo que vaya a ser fácil salir de esta crisis, ¿no? Bueno, formalmente sí, formalmente igual sí, como que es lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, ha hecho efectivamente una declaración formal de apoyo a España, pero como bien decís, los intereses económicos de Italia, de Alemania y de otros países centroeuropeos van en dirección contraria, ¿no? Con lo cual, efectivamente, yo no confiaría mucho en que la crisis no la vayan a resolver la Unión Europea, ¿no? Tiene que ser un ejercicio, como decía Félix Bolaños, de diálogo, de diplomacia, de sensatez y de prudencia, ¿no? La cuestión es, efectivamente, si es sostenible la posición de la diplomacia española, es decir, concretamente de Álvarez. Y es una situación ahora mismo muy fastidiada, ¿no? Porque yo creo que Pedro Sánchez en este punto está entre la espada y la espada, ¿no? Es decir, mantener a Álvarez pues es un punto que sigue friccionando la relación con Argelia. Cesarle en una posible crisis de gobierno sería, desde luego, pues se podría interpretar como una rendición ante el ataque del gobierno argelino, pero ¿no? Es complicado. Pero los pasos diplomáticos que ha dado en este asunto el gobierno de España, ¿los ha dado Álvarez o los ha dado el presidente del gobierno? Bueno, eso es una de las cosas que está por conocer, pero bueno, aparentemente... Es que me resulta muy difícil de creer que pueda un ministro autónomamente tomar una decisión. Pues fíjate, entonces llegaríamos a la conclusión de que no solamente se ha tomado en contra de la inmensa mayoría del Parlamento, sino también en contra del presidente del gobierno, y eso nos lleva a tal absurdo que no podemos pensarlo. Venga, dame un segundo y seguimos, hora 25. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y vamos a por otra noche muy complicada para dormir, porque ahora mismo en buena parte del interior de España, en el interior de Andalucía, Extremadura, también en Castilla-La Mancha, Madrid, los termómetros rondan los 35 grados, segundo día de intensa ola de calor. Jordi Carbó, ¿cómo va a ser la noche? Cuéntanos. Durilla, mañana iremos todos con caras muy largas. 35 grados ahora mismo en Écija, 34 en Toledo, en Madrid o Sevilla todavía estamos por encima de los 30 grados, y también el Mediterráneo, que es la novedad, hoy se apunta ya a esta ola de calor. No creo que voluntariamente, es lo que hay. Y esta noche, por ejemplo, en Barcelona, donde las últimas noches todavía se ha podido descansar, la mínima se quedará alrededor de los 27-28 grados. Y es que cuidado las próximas horas en Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, con esas tormentas que venimos diciendo hace días. Son secas, es decir, poca agua dejan, pero van acompañadas de rayos y truenos y fuertes rachas de viento con muy poca agua. Lo decimos por el riesgo de incendios forestales. Y calor que mañana, como decíamos, ya se extiende esta ola de calor a todo el Mediterráneo, donde han subido mucho las temperaturas los últimos días. No lo harán más, tampoco bajarán, pero ya en el Mediterráneo serán habituales, sobre todo en el interior, máximas de 35 a 40. Muchas horas de sol, durante la tarde tormentas más efectivas que las de esta noche en puntos de montaña, y para los que quieran que se acabe esto, paciencia, porque tendremos que esperar al fin de semana. ¿Pero el fin de semana incluido o el fin de semana se acaba? Tenemos dudas, porque hay batallas entre grandes modelos que son los que nosotros utilizamos para hacer pronósticos. El sábado parece que ya en la mitad oeste del país las temperaturas van a bajar antes, pero lo suficiente como para que se note el sábado. Y en el Mediterráneo tendríamos que esperar al domingo o el lunes. Carbó, hasta mañana. Buenas noches. Empezamos a cerrar este martes 14 de junio. Isabel Villar. Sin que esté claro aún si va a despegar o no el vuelo en el que Boris Johnson pretende mandar a Ruanda a inmigrantes irregulares que llegaron por mar a Reino Unido. La cascada de recursos ha ido ralentizando la puesta en marcha de este plan, que han criticado desde ONGs hasta la Iglesia del país. Londres, Begoña Arce, ¿qué sabemos del avión ahora mismo? Pues sabemos que ese Boeing 767 sigue en la pista de una base militar de la Royal Air Force, todo preparado para despegar, pero con 4 pasajeros a bordo de momento. Desde hace un par de horas se está librando una última batalla legal entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y el gobierno británico. El tribunal bloqueó la deportación de uno de los 7 pasajeros que debían partir, y acabamos de saber que también ha bloqueado la de otras 2 expulsiones más. Los jueces en Estrasburgo están examinando los casos restantes. No está claro si el tribunal bloqueará todo el vuelo y qué hará el gobierno británico cuando se produzca esa decisión.
Gracias, Begoña. Seguiremos, por tanto, pendientes de este vuelo, también de lo que pase mañana en Estados Unidos, porque está previsto que la Reserva Federal suba los tipos de interés. Todo apunta a que los subirá más de lo anunciado inicialmente. La idea era ir aumentándolos de forma gradual, pero medios como el Wall Street Journal afirman que los disparará un 0,75% para combatir la inflación. Sería la mayor subida desde el 94. Y justo ese año nació Internet Explorer, el navegador mítico de Microsoft, que mañana baja la persiana. La mayoría de los usuarios ya no lo usaba en realidad, y la empresa lo jubila, le dejará de dar soporte, como se dice técnicamente, para sus nuevas versiones. Así que en su lugar, cuando intentemos abrirlo, se abrirá Edge, el navegador actual que diseñó Microsoft para contrarrestar al que es el líder del sector, a Google Chrome. Y en los deportes el futuro se llama Tchouaméni. ¿Es así? Es así. Manu Carreño. Britos, buenas noches. Bonsoir. Le he dicho antes a Gallego, no me lo hagas pronunciar, pero tú me lo haces pronunciar. Pues mira, se lo hemos preguntado en la rueda de prensa y lo ha dejado muy claro. Aurélien Tchouaméni. Un jugador Aimar de futuro, pero de presente, porque tiene 22 años solo. Firma por 6 temporadas con el Real Madrid, pero ya es titular en la selección francesa. Donde mejor rinde, donde más le gusta jugar es en el puesto de Casemiro, pero en este esquema de Ancelotti pues irá rotando entre el puesto de Casemiro, el de Modric y el de Kroos. Un jugador que ha reconocido que Mbappé le preguntó por qué no se quedaba en el Paris Saint-Germain, pero que en cuanto lo llamó el Madrid no tuvo ninguna duda. Hoy hablamos de Tchouaméni con una persona que le hizo debutar en la Liga Francesa. Luego hablamos con él. Venga, lo escuchamos luego en el larguero. El Partido Popular de Andalucía ha difundido hoy un vídeo en el que, teóricamente, les explica a los andaluces que tienen que coger la papeleta del PP si quieren votar a Juan Manuel Moreno desde provincias distintas a la de Málaga, que es por la que él se presenta y encabeza esa lista. Esta campaña va en la línea de esa idea que están difundiendo entusiastamente en el PP de cuánta gente nos quiere votar, que hasta hay mucha gente que le quiere votar y no lo identifica con el PP. A ver si vamos a tener un lío al final. Si votas en Granada, la papeleta de Juanma es la que encabeza María Francisca Carazo Villalonga. Si votas en Huelva, debes coger la papeleta del Partido Popular. ¿Hasta qué punto esto es una operación con intención doble? Obviamente aclararle esto si hay algún votante que no lo tenga claro, pero también mandar ese mensaje de mira qué transversal es nuestro Juanma, que lo votan hasta los que no votarían PP o los que no lo identifican con el PP. ¿Cómo lo ves, Palomera? Bueno, yo fíjate que creo, o lo he leído más en clave del miedo escénico, ¿no? Y de la expectativa que se ha generado en torno al Partido Popular y al resultado que puede obtener el domingo en las elecciones. Yo creo que efectivamente al Partido Popular no hay ninguna duda de que vaya a ganar las elecciones, pero en este momento en la calle Génova temen que ese resultado esté por debajo de la expectativa que ha generado el propio Partido Popular y las encuestas, que reman a favor del interés de Juanma Moreno. Entonces yo lo he leído en esa clave, ¿no? Bien, es verdad que él en campaña ha prescindido de las siglas del Partido Popular, no ha querido tener demasiadas incursiones de otros líderes territoriales del PP en esta campaña y por lo tanto pues tendrá que hacer esa aclaración, pero mi lectura iba más por eso, ¿no? Por haber generado demasiada expectativa. Vuestra lectura del escenario andaluz, Ignacio. Yo creo que es verdad, es un dato que todos los demoscópicos dicen, y es que Moreno Bonilla tiene mejor imagen personal que la del Partido Popular. Es verdad también, como decía Esther, que él ha procurado, en base a lo anterior, no hacer demasiada publicidad de que se presenta por el Partido Popular. Dichas esas dos cosas, a mí es que me cuesta pensar que haya un solo votante de Andalucía que no sepa que Moreno Bonilla es el líder del Partido Popular en Andalucía. De hecho las encuestas le daban un grado de conocimiento por encima del 95%, frente a Juan Espadas, que era un perfecto desconocido para más del 40% del electorado. Pero ese 95% que conocen a Moreno Bonilla, estoy seguro que, no sé, puede haber algún despistado, pero que saben que es del Partido Popular. Entonces yo no entiendo, efectivamente es un miedo excesivo, ¿no? Yo creo que es un miedo excesivo y queda un poco ridículo, francamente queda un poco ridículo. Sí, lo que sí es cierto es lo que dice Esther, hay un miedo en Génova y en el PP de Andalucía respecto a ese exceso de confianza, teniendo en cuenta además el tiempo que hace, el que haya muchos votantes del PP que en el último momento digan, puesto que está ganado, nos vamos a la playa o a donde sea. De hecho, salvando las muchas diferencias,
Susana Díaz era ganadora clara según las encuestas hasta que llegó el día de las elecciones, que ganó, pero por tal estrecho margen, por falta de participación y porque los ciudadanos, los votantes progresistas se quedaron en casa, que por eso Juanma Moreno es presidente y tiene opciones de volver a serlo. Fíjate que el voto por correo... sí. No, que el voto por correo se ha multiplicado por 5, parece ser, va multiplicándose por 5. Sí, esa impresión da, pero hay que ver también esa participación de dónde viene, pero ese miedo real, porque hay que tener en cuenta que para el PP no es solo ganar, es decir, depende cuál es el alcance de su victoria. Aproximadamente, según por lo que explican en Génova, si se acerca a los 50 escaños, está en condiciones de intentar una investidura en solitario, incluso... Estará en condiciones de intentarlo, Fernando, bien. Pero a tenor de lo que dijo ayer Olona, no, yo te explico, ni aunque estuviera uno de la mayoría absoluta. Yo te explico lo que dicen, si estamos cerca de los 55 va a ser imposible que Vox o incluso el PSOE no permitan que se produzca esa investidura. Si no se produce esa investidura porque no lo permiten con su abstención, iremos a otras elecciones intentando cargar la responsabilidad en esos partidos, pero bajar aproximadamente a poco más de 40, menos de 45, le supone a Moreno Bonilla, dicho en términos coloquiales, tragarse a Olona. Y visto lo que vimos ayer en el debate, ver la cara de Moreno, que intenta dar una imagen de seriedad, de sobriedad, viendo lo que tenía a su derecha y lo de su derecha literalmente, yo creo que, claro, pensar en ese Consejo de Gobierno con esa vicepresidenta, supongo que sudaría y pensaría, Dios mío, por favor que me acerque a los 55, porque si no esto va a ser un calvario. ¿Cómo estáis viendo a Olona en los debates? Sois de los sobreactuando, que... ¿no? ¿Sí? Sobreactuando claramente y le va a perjudicar. Esa sobreactuación yo creo que ha sido un error de cálculo y va a tener, ella sí que va a tener bastantes menos que las expectativas que tenía Vox, ¿no? En mi opinión, bastante menos. Lo que pasa es que por el juego de la aritmética parlamentaria, efectivamente, si Moreno Bonilla no llega a 55, aunque ella tenga unos pobres resultados, pues puede tener la llave, efectivamente. Bueno, vamos a ver, Moreno Bonilla tuvo unos resultados lamentables en el 2018 y sin embargo ha gobernado. Es decir, que es que al final la aritmética parlamentaria tiene una segunda jugada después de lo que es la introducción del voto en la urna, ¿no? Y a eso puede querer jugar Vox. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo no soy experto en la vida interna de Vox, pero por lo que explican sí que había un cierto debate interno, si es que es posible meter en la misma frase debate interno y Vox. Respecto a si la candidata tenía que ser Olona por varias cosas. Primero, porque consideraban que aquí hacía una labor en el Congreso. Segundo, porque era paracaidista. Tercero, porque ya vemos efectivamente cómo sobreactúa. Y había quien pensaba que no solo no le podía beneficiar, sino incluso le podía perjudicar, porque podía haber voto que se fuera al PP, asustados de lo que podían ver en esos debates y en esa campaña, o incluso movilizar a los progresistas para evitar que Vox tuviera un buen resultado. Y yo creo que hay algunos de esos que sostenían eso internamente que sí que van a poder decir que fue un error mandarla como candidato, no porque no vaya a sacar un buen resultado respecto a las anteriores elecciones, pero sí puede ser en esas circunstancias que no se acerque a las expectativas que ellos mismos se han creado, y como sabemos en unas elecciones son muy importantes las expectativas, si las cumples o no en la noche de las elecciones. Muy brevemente, que algunos, yo sí conozco a algunos de Vox, y había en Vox incluso a gente que pensaba que podía llegar a ganar a Moreno Bonilla. Es decir, que había una facción de Vox tremendamente lo piensa hasta ella, ¿no? Que ayer le ofreció la vicepresidencia yo no sé si ella lo piensa de verdad, yo creo que ella lo dijo sobreactuando, pero sí que había algunos de Vox, ¿no? Yo conozco a algunos que efectivamente creían de verdad que Macarena Olona podía llegar a ganar a Moreno Bonilla. Palomera, ibas a decir. No, respecto al papel de Olona, yo creo que la única verdad que dijo en el debate de anoche, el que retransmitió Canal Sur, fue que Vox lo que dice en campaña lo cumple. Esto es así. Lo dijo en Castilla y León y cumplió con ello. Es decir, eran necesarios y entraron en el gobierno. Y el PP transigió. Yo creo que aunque Moreno Bonilla se quedase a 3 escaños, a 4, a 5
de la mayoría absoluta, Vox va a exigir esa entrada en el gobierno. Es verdad que va a ser una cohabitación muy complicada, pero también es cierto que las repeticiones electorales las carga el diablo, y que si Moreno tiene posibilidad de sumar con Vox, que es un partido que por otra parte ha normalizado permanentemente desde su irrupción en la escena nacional la derecha española, digo la derecha tradicional, el Partido Popular, ese electorado no va a entender que no forme gobierno. Por lo tanto, si va a la repetición electoral puede tener un castigo. Todo esto es especular por especular, porque el resultado real lo tendremos el domingo por la noche, pero yo creo que el Partido Popular no va a hacer un asco al resultado de Vox, si es necesario para la gobernabilidad de Andalucía, y que tendrá que lidiar con una vicepresidenta con la contundencia y la sobreactuación y el discurso, desde mi punto de vista, ofensivo que tiene Macarena Olona. Pero bueno, un asco creo que sí va a hacer. Yo creo que bueno, no lo sé, yo no lo tengo muy claro. Tanto fíjate. como para Moreno como para el propio Feijóo no es una buena situación. Es una situación muy difícil, nada menos que en Andalucía tener que formar esa coalición. Dame un segundo, porque tenemos noticia de última hora, 11 y 16 minutos, 10 y 16 en Canarias. ¿Sabíais cómo Reino Unido iba a enviar hoy a Ruanda el primer avión con inmigrantes? Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson había llegado a un acuerdo con Ruanda, le pagaba 1 millonada y Ruanda aceptaba que Reino Unido le enviara allí a inmigrantes ilegales que hubieran cruzado en camiones o en barcos desde Calais, desde Francia a Reino Unido. Hoy iban a mandar a los primeros 10, que con Ruanda, por cierto, no tenían nada que ver, eran iraníes, iraquíes, afganos. En las últimas horas ya, los jueces habían paralizado algunas de esas deportaciones a países de no origen. Bueno, finalmente los jueces acaban de paralizar todas, así que no hay vuelo. Begoña Arce, buenas noches, corresponsal en Londres. Buenas noches. Sí, los medios británicos confirman que después de esa serie de apelaciones en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el avión rumbo a Ruanda no va a despegar esta noche, no hay ningún deportado a bordo, falta la confirmación del Ministerio de Interior, pero la cadena de televisión ITV, otros medios británicos dan por hecho que finalmente ese vuelo no tendrá lugar hoy. Todo gracias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque aquí en el Reino Unido los jueces sí habían dado luz verde a 7 deportaciones. Es que Begoña, gracias, buenas noches. Buenas noches. Quiero decir, Palomera, es que cuesta pensar en una salvajada mayor que atente de una manera más flagrante contra los derechos humanos que enviar a un inmigrante, por muy en situación irregular que esté, a un país que esté a miles de kilómetros del suyo de origen. Es tremendo, es absolutamente desgarrador. Bien, es verdad que en Reino Unido había escenarios impensables hace unos años y que estamos viviendo con cierta normalidad, ¿no? O digeriendo con cierta normalidad. Pero yo creo que esto no va a ser una decisión que se mantenga en el tiempo, Quiero decir, si estaban dispuestos a hacerlo, no veo el motivo, es más allá de la decisión de Estrasburgo, que no intenten volver a hacerlo, lo cual debería de sonrojar a cualquier demócrata o a cualquiera que tuviera el más mínimo respeto por los derechos humanos, ¿no? Me quedan unos minutos, quiero preguntaros acerca de la decisión de la jueza de Andorra que está investigando al expresidente Mariano Rajoy y al que fuera su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el marco de esa investigación sobre si agentes de la mal llamada Policía Patriótica coaccionaron, extorsionaron, chantajearon a miembros de la banca privada de Andorra para conseguir ilegalmente los datos bancarios secretos de políticos catalanes. Ignacio, ¿qué recorrido puede tener esto? Bueno, de entrada es algo creíble, no digo que haya ocurrido, ¿no? Pero es creíble, ¿no? En segundo lugar, recorrido. Hombre, personalmente creo que ante o frente a Mariano Rajoy poco, ¿no? Porque los que todos conocemos a Mariano Rajoy, y yo creo que entre sus grandes virtudes no está la de actuar, y por tanto tampoco habrá actuado al respecto. Otra cosa es el que fue su ministro de Interior. Ahí sí que puede haber recorrido. No he entendido esa parte, Ignacio. Sí, no, que Mariano Rajoy no es precisamente un hombre muy activo, ni para hacer cosas buenas ni para hacer cosas malas. Entonces no creo que haya salido de él órdenes. Exteriores, ¿no? No creo que hayan salido de su boca
órdenes al respecto. Otra cosa es su ministro de Interior, del cual además conocemos efectivamente alguna actuación que puede ser compatible con lo que ahora se le imputa, ¿no? Entonces, sí es posible que haya recorrido. Yo creo que no hasta la cúpula de Mariano Rajoy, pero sí a lo mejor al escalón inmediatamente inferior. Y por cierto, que yo he oído, no sé si me lo puedes confirmar, Aimar, en una cadena de televisión hace hora y media o 2 horas, he oído que también estaba Cristóbal Montoro imputado. Sí. El tema es tremendo. Quiero decir, otra cosa es, yo lo digo de otra forma, que se pueda demostrar la participación de Rajoy en el tema, igual que ocurre en la Audiencia Nacional, donde se investigan hechos similares. Pero el tema es tremendo. Hay que tener en cuenta cómo se manipularon pruebas por parte de un gobierno, de una policía y de un Ministerio del Interior para conseguir unos efectos políticos. Cómo se hicieron cosas que ahora se nos olvidan, pero hay que recordarlo continuamente. Cómo se inventaron una cuenta de un rival político que se presentaba a unas elecciones, una supuesta cuenta en Suiza, para desacreditarle unos días antes de las elecciones y que se publicara que ese político, que Javier Trías, tenía una cuenta en Suiza. Cómo se utilizaron los aparatos del Estado con fines políticos. Digamos que no va a ser fácil probar que Mariano Rajoy estaba detrás de las órdenes, pero desde luego de muchas de esas cosas y que están vinculadas también a Kitchen y a su protección en los casos de corrupción, quien se benefició directamente fue él. Palomera, breve. Bueno, yo creo que el Partido Popular demostró con este tipo de actuaciones una concepción que tiene del gobierno, incluso del Estado, y es que les pertenece por derecho y por lo tanto se sienten legitimados para utilizar todas las estructuras del Estado en medio de una batalla electoral y con una utilización absolutamente partidista. A mí me parece bien que un juez en Andorra trate de despejar qué pasó allí, que es precisamente lo que la justicia española se ha resistido durante tanto tiempo. A mí me cuesta creer que teniendo la relación, no hablo ya de las derivadas que puedan venir jurídicas, porque desconozco si esto se puede probar o no se puede probar, pero me cuesta muchísimo trabajo creer que Mariano Rajoy, que mantenía y que sigue manteniendo una relación estrechísima con el que fue su ministro del Interior, con Jorge Fernández Díaz, que le ha acompañado durante toda su vida política y por todos los ministerios que pasó en la etapa de José María Aznar, no fuera informado de lo que estaba ocurriendo en el Ministerio del Interior. Es verdad que la responsabilidad política de esto ya se asumió, porque pasaron a la oposición después de una moción de censura, por esto y por otras cosas, pero sinceramente a mí me parece que fue lo más grave que ha ocurrido en la democracia española en los últimos 30 años. Igual nos encontramos que declara como imputado antes en Andorra que en España. Punto y Vamos, 25. no tengas duda. Joaquín Estefanía. Cisnes negros. El domingo se celebran elecciones en lugares muy dispares. Autonómicas en Andalucía, legislativas en Francia, presidenciales en Colombia. El Sinn Féin, antiguo brazo político de la organización terrorista IRA, ganó recientemente los comicios en Irlanda del Norte. Hace unos meses, pocos hubieran contemplado esta posibilidad. El Sinn Féin es partidario de la unión de las dos Irlandas en un solo Estado. Este ha sido el último de los cisnes negros de la escena internacional. Hasta ahora. Un cisne negro es un suceso inesperado y de gran impacto, una tormenta en medio de un cielo radiante de una noche de verano. Antes de lo de Irlanda, fueron los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono a principios de siglo, la elección de Trump, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la pandemia de la COVID o la guerra de Ucrania. Estos días se relanza la idea de la independencia de Escocia. La geopolítica se está desordenando y en buena medida haciéndose imprevisible. ¿Quién hubiera dicho que el Partido Socialista francés, el de Mitterrand y Delors, que tanto ayudó a conformar la Quinta República, iba a desaparecer prácticamente en las últimas presidenciales y a ser una muleta menor en una coalición de izquierdas para las legislativas? Veremos si el domingo hay nuevos cisnes negros. Punto y 25. Y esta noche, además de la llegada de Tchouaméni al Real Madrid, vamos a analizar también, Manu, cómo queda Piqué en el Barça. Sí, después de esa charla que ya hemos contado en la cadena SER que tuvo con Xavi Hernández, cómo queda la situación de Gerard Piqué, teniendo en cuenta los centrales que tiene el Barça y alguno más que puede llegar, como por ejemplo el caso de Jules Koundé. Esta noche lo analizamos en el Sanedrín, además de hablar de, muy bien, Tchouaméni. Esther Palomera, Fernando Garea, Ignacio Ruiz Jarabo, un abrazo. Adiós, buenas noches. Descansen, señores, hasta mañana. Hora 25. Con Aimar Bretos.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.